ahora les rogaría a todos los que están caminando por allí que tomaran sus ubicaciones. Si usted puede tener su teléfono en silencio, se lo agradecería mucho. Si saludara menos eufóricamente también, mi hermano Orlando, se lo agradecería también. Los sentidos están totalmente abiertos en estos momentos. Ezequiel capítulo 37, del verso 1 al 3. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? Huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Estuve averiguando un poquito, nada más un poquito. No soy experto, no tengo estudios en medicina. Entonces, si cometo un error en lo que voy a decir, los más ilustrados me disculpan, ¿vale? Pero estuve leyendo un poco y hay algunas enfermedades de los huesos, se las nombro: la osteoporosis, el reumatismo, la artrosis, hay una enfermedad llamada artrosis reumatoide, hay una enfermedad que se llama la gota, y hay una cosa terrible que es el cáncer de los huesos. Y los médicos definen todas estas enfermedades. Algunas de ellas las explican diciendo que es una descalcificación de los huesos. Dicen los médicos que en la medida que uno va creciendo, va en edad, el calcio de los huesos se va consumiendo, y entonces, sobre todo las mujeres cuando están embarazadas, dicen los médicos que la cantidad de calcio que se pierde es muy fuerte. Entonces aparecen todas estas enfermedades relacionadas con los huesos, ¿verdad? Dolores, deformaciones. Esto que les hablé del cáncer es algo que va carcomiendo los huesos de una persona. Ahora, cuando la Biblia habla de esto, la Biblia usa una palabra que aparece en la Biblia Reina Valera, y esta palabra la define como carcoma, así, carcoma. Y entonces hay algunos versos como en los Proverbios, donde dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en los huesos. Y el Proverbio 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, esta palabra carcoma se refiere en la Biblia a un insecto como la termita. Usted sabe que la termita va perforando la madera y va destruyéndola por dentro. Usted puede tener una casa muy linda por fuera, parecida muy sólida, pero si tiene bases o tiene postes de madera y le entró la termita, es muy poco lo que se puede hacer. Entonces la Biblia habla de esto llamado carcoma, que es algo que va consumiendo los huesos, que los va destruyendo. Ahora, específicamente, en la Biblia, dejando de lado lo que los médicos nos dicen, la Biblia relaciona las enfermedades de los huesos, los dolores de los huesos y los problemas de los huesos, los relaciona específicamente con el pecado y la amargura. ¿Vale? Ahora, no estoy diciendo que todos los que tengan aquí algún problema de reumatismo, algún problema de artrosis, alguna enfermedad de los huesos, estén en pecado o estén en amargura. Pero la Biblia habla de eso. La enfermedad no siempre es
no siempre está relacionada con el pecado, pero sí el pecado es el gestor de toda enfermedad. Es decir, el hombre, desde que comenzó a pecar, el hombre comenzó a morir, y la enfermedad simplemente es precursora de la muerte, ¿verdad? Entonces, no siempre el pecado o la amargura, porque puede ser que usted no esté ni en pecado ni esté en amargura y tenga alguna enfermedad de los huesos, tenga dolores, tenga artrosis, tenga reumatismo, tenga problemas que los huesos se le están debilitando cada día más. Entonces, pero sí, vamos a la escritura. Por ejemplo, el Salmo 32, David, este salmo, también como el 51, hace referencia a David cuando él comete el pecado con Betsabé. Usted sabe que él guardó silencio, él ideó un plan en que Urías, el marido de la Betsabé, con quien este hombre había cometido adulterio, él lo envía a matar, lisa y llanamente lo envía a matar. Entonces dice la palabra que él no confesó su pecado hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Usted conoce la parábola de Natán, cuando Natán no quiere confrontar directamente al rey David, porque era el rey, y le cuenta la historia del hombre, del caminante, de la oveja. Y entonces cuando él termina la historia, el rey David emite el propio juicio. Él dice: el tal es digno de muerte. Y entonces el profeta confronta al rey, y le dice: ese eres tu rey. Entonces hubo un lapso, por lo menos de unos buenos meses, de mucho tiempo, en que David no confiesa su pecado. Él permanecía en la misma condición delante del Señor, porque mientras no haya confesión ni arrepentimiento, el pecado va a permanecer. Entonces el Salmo 32, verso 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero ¿qué ocurre en el lapso en que él no confiesa su pecado, en que él lo mantiene en oculto? Mientras él no confesó ni tomó la decisión de apartarse, entonces en él se produjo, en sus huesos se produjo un proceso de envejecimiento. Es decir, los huesos de él se envejecieron prematuramente. Y cualquiera que haya leído la historia de David sabe que cuando él era viejito ya, él necesitó lo que nosotros llamamos un guatero humano, ¿no? Él necesitó una muchacha cuyo nombre era Abigail, que esa muchacha dormía con el rey, pero el rey no la tocaba, porque el rey no podía entrar en calor cuando era viejo. Es decir, a su cuerpo entró lo que nosotros conocemos como una enfermedad de reumatismo. Él no sentía calor dentro de su cuerpo. ¿Por qué? Porque mientras él cayó, mientras él no confesó, sus huesos se le envejecieron completamente. Y dice: mi verdor, la vida verde que él tenía a los 40 y tantos años, se comenzó a envejecer, y le provocó el no confesar, el no tomar una decisión de arrepentimiento, le provocó una enfermedad en los huesos. Es tan interesante porque la Biblia está llena de acontecimientos sobre los huesos. Usted sabe que en mi forma de ver, y tal vez le doy la posibilidad que lo analice y lo discuta, pero todo el tabernáculo, como lo hablamos ayer en un momento en una de las enseñanzas, todo el tabernáculo de Moisés es símbolo y forma de nuestro propio cuerpo. El lugar santo, el lugar santísimo, los atrios. Y en la forma de ver así, todos los pilares
sobre el cual el tabernáculo era sostenido, los pilares de plata, de bronce, todo aquello representa lo que para nosotros son los huesos. Porque si estaba todo el tabernáculo, pero no habían pilares que sostuviesen el tabernáculo, entonces el tabernáculo no podía mantenerse en pie. Entonces es por eso que cuando usted lee una cosa tan sencilla como cuando José muere, José le da una orden a los patriarcas que estaban en Egipto y dice José: yo sé que cuando Jehová les va a visitar, entonces ustedes no van a dejar mis huesos en Egipto, porque él entendía que cuando los hombres de Dios morían eran reunidos con sus padres. Entonces dijo José: no dejen mis huesos en Egipto, sino llévenlo a la tierra de la promesa. Y cuando Israel salió de Egipto, dice la palabra que llevaron con él el sarcófago, porque como era un alto dignatario, él fue embalsamado, y lo llevaron con ellos, se llevaron los huesos de José para enterrarlo en la tierra de Canaán. Es por eso que es tan importante, porque cuando uno entiende sobre el Cordero de la Pascua, sobre Cristo el Cordero Pascual, dice la palabra que no se le debía quebrar ninguno de sus, mira, ninguno de sus huesos. No quebrarás ninguno de sus huesos, porque si se quebraban los huesos del Cordero Pascual de Cristo, él no podría ser fiel reflejo del tabernáculo de Dios en la tierra. Juan dice: y vimos su gloria. Vimos, dice una versión del Evangelio de Juan, que Cristo el Cordero se tabernaculizó en la tierra, es decir, el tabernáculo de Dios. Cristo se hizo carne y se hizo tabernáculo. Por lo tanto, si uno de sus huesos, por eso es que cuando a él trataron de romperle las rodillas, porque si el soldado romano le hubiese roto las rodillas, entonces Cristo no hubiese podido ejercer su sacerdocio eterno, porque dice la palabra en Hebreos, dice que él vive siempre para interceder por nosotros. Si Cristo, si el soldado romano le hubiese roto las rodillas a Cristo, el cuerpo de Cristo hubiese sido inutilizado para ejercer un sacerdocio eterno. Porque la escritura dice en Levítico, y habla sobre los sacerdotes, Levítico 21, dice: porque ningún varón que tenga en sí algún defecto se acercará para ministrar el pan y todo lo demás, sea ciego o cojo o mutilado, o que tenga quebradura de pie o de mano. Es decir, el día que el levita, que el sacerdote era presentado a la edad de ejercer su ministerio, a los 20 años, porque ellos ejercían un tiempo determinado, entonces aquel hombre era desnudado totalmente, por lo menos lo que se puede ver, y los otros sacerdotes examinaban al hombre desde la cabeza hasta la planta del pie. Si el hombre era ciego, si el hombre era jorobado, si el hombre tenía alguna deformidad, y si el hombre tenía una quebradura, es decir, haya sufrido un quiebre de la muñeca o del pie, entonces el sacerdote quedaba eximido de ejercer el ministerio. Entonces por eso es que Cristo Jesús no podía quebrárselo un hueso, porque Cristo tomó, según dice Hebreos, un sacerdocio mucho mayor, que es el sacerdocio de Melquisedec. Con un cuerpo roto, Cristo no podía ejercer el ministerio. Así que es interesante. Ahora les hablé de dos cosas. Les dije que no estoy diciendo que alguien que tenga una enfermedad de los huesos esté en pecado, ni esté en amargura. Sin embargo, el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3, lo leímos en delante: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche, escuche bien, el pecado abre puertas a las enfermedades.
Y mientras uno no lo confiesa ni se aparta, la mano del Señor se irá contra nosotros. Entonces dice el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí de mí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, el día, mientras él guardaba silencio, como lo dije en delante, el cuerpo del rey David se estaba secando. Los huesos, el vigor de los huesos de un hombre de 40 y tantos años que tiene todo el vigor, toda la fuerza, sus huesos estaban cada día más debilitando. Usted sabe que cuando los huesos se debilitan son propensos a quebrarse. Y cuando una persona tiene 50, 60 años y entonces tiene un hueso roto, es más difícil todavía que los huesos se puedan mejorar. Es una cosa fabulosa. ¿Sabe? Un pensamiento nomás. ¿Sabe? Porque el niño cuando nace no tiene la cabeza totalmente cerrada, porque tiene una mollera. Usted le toca al niño aquí, entonces el niño tiene un espacio aquí. Es que Dios es tan sabio que si el niño se cae, y si normalmente la cabeza de un niño pesa mucho más que un buen porcentaje del cuerpo, y algunos quedamos así para toda la vida, cuando el niño cae, lo primero que cae es la cabeza del niño. Entonces Dios, que es tan sabio, como dice el Salmo, es un misterio cómo los huesos del bebé, del feto, se forman en el vientre de la madre. Es un misterio, es una cosa fabulosa. Cuando el niño cae de cabeza, no se rompe la cabeza porque los huesos todavía no están totalmente cicatrizados. Porque Dios siempre, siempre cuidará que nuestros huesos no se quiebren, ni se deformen. Porque si se deforman y se quiebran, nuestro tabernáculo no va a tener la fuerza, no va a tener el vigor, y habrán muchas cosas en las cuales nosotros estemos limitados. El Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8: hazme oír gozo y alegría. ¿Qué dice el Salmo? Y se recrearán los huesos que has abatido. Ah, qué interesante. Si el pecado me enferma los huesos, entonces dice el salmista, el gozo y la alegría hacen que mis huesos tengan fiesta. ¿Vale? ¿Saben que hay gente que se enferma de amargura? Esta cuestión es así. Mire, usted se enoja. ¿Hasta dónde le puede durar el enojo? ¿Hasta qué hora Dios nos permite estar enojado con la señora? Hasta que se ponga el sol. Si se puso el sol y usted sigue enojado con la santa señora, usted le va a dar lugar. Efesios dice: y no des lugar al diablo. Se terminó el día y la señora le sigue dando agua, comida sin sal al marido, y el marido pobre se va a acostar enojado. Llegará la noche, la hora de la oscuridad, la hora de las tinieblas, y usted le va a dar lugar al diablo. Pero es un proceso aquí en la mente y en el alma. Habemos algunos de nosotros que somos propensos al enojo. Chispita, rápido, prende con leña mojada. Algunos y algunas. Y el gran problema es que esa amargura, que esa escasez de alegría, lo único que va a traer en nosotros es enfermedad. ¿Saben lo que es cómo se llama esto? Una depresión. Y hay grados de depresión. La gente se deprime por una circunstancia externa, pero la persona hace suya el problema. Y entonces la mente comienza a jugar malas pasadas,
comienza la mente a encerrarse y a ver que no hay salida. Entonces un problema externo trae sobre mi vida amargura, trae sobre mi vida dolor. ¿Y sabe lo que produce todo eso? Enfermedad. Porque como dice la palabra, la gracia hermosea el rostro. La gracia de Dios, la alegría de Dios hace que nuestro rostro, yo aquí me estoy predicando a mí mismo, porque hicieron una encuesta en esta iglesia y descubrieron que el pastor no era muy simpático, que digamos, pero no significa que sea mañoso, ¿vale? Una cosa es la seriedad, la otra es la maña, son totalmente diferentes. Una cosa es la debilidad de carácter, la otra es el mal carácter. Entonces algunos confunden mal carácter con carácter fuerte. Entonces dicen, no, es que yo soy de carácter fuerte. No, señores, lo que usted tiene es un mal carácter que es totalmente diferente. Porque si fuera un buen carácter, un carácter firme, sólido, estable, usted no sería una persona que tendría altos y bajos. Cuando una persona llega a una edad, a un tiempo en que normaliza su carácter, es una persona estable, capaz de soportar los altos y los bajos, porque su carácter se ha vuelto sólido. Entonces dice la palabra, la gracia hermosea el rostro. Entonces el salmista dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán, es decir, los huesos, por el gozo y la alegría de Dios. Si el pecado hace que mis huesos se vuelvan secos y se vuelvan, como dice el salmista, como sequedades de verano. Si el pecado hace eso, entonces cuando yo confieso mi pecado, me arrepiento, entonces el salmista dice, entonces el gozo y la alegría de Dios, entonces van a provocar que mis huesos vuelvan a recrearse, vuelvan a tener vigor. Porque sabe una cosa, el mismo proceso de degeneración que los huesos sufren de la persona, ese proceso puede ser totalmente reversible. El médico le dice a usted que su proceso es irreversible. Usted y yo a veces le hacemos tanto caso a los médicos porque estudiaron 9 años, 8 años y aprendieron la instrucción de lo que alguien les enseñó, y no hacemos caso a la palabra de Dios, que es la palabra eterna, y que Dios es Dios eterno y sabio totalmente. Entonces nosotros siempre estamos dependiendo del pronóstico del médico, siempre estamos dependiendo de lo que la gente dice, pero nunca dependemos totalmente y nunca nos aferramos totalmente a lo que la palabra de Dios dice. Es decir, si puede haber un proceso en que los huesos se comiencen a detener, a destruir como la carcoma, entonces el gozo y la alegría de Dios pueden revertir el proceso de tal forma que mis huesos puedan comenzar a ser vivificados nuevamente. Ninguna enfermedad, ninguna dolencia en el cuerpo suyo, si es tabernáculo de Dios, ninguna enfermedad en el cuerpo suyo tiene sentencia de muerte. Lo que tiene es un decreto del engaño, de la oscuridad, de las tinieblas y de la ciencia de este mundo. Pero el decreto del Señor, por eso citamos en delante, como dice Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, anulando el decreto que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Todo el decreto que nos era contrario, todas las maldiciones de la ley que traía enfermedad, que traía problemas, que traía locura, que traía demencia, que traía todas estas cosas, todo aquello en Cristo Jesús fue despojado, fue quitado y fue clavado en la cruz. Por tanto, si Dios en su palabra dice que aquel decreto de muerte fue anulado, porque nosotros vivimos
creyendo, hablando, confesando lo que el médico dice, cuando la palabra dice que el gozo y la alegría del Señor provocarán dentro de mi cuerpo, dentro de mis huesos, una fiesta permanente. Mire la cara de un pecador usted. No mire a nadie acá ahora. Y vea que sobre su rostro hay sombra y oscuridad. Mire los ojos de un pecador, porque los ojos son las ventanas del alma. Y usted verá dolor, miseria, amargura, miedo, terror. Mire los ojos de un hombre y de una mujer que caminan bajo la palabra de Dios. ¿Sabe por qué cuando usted va a médico, qué dos cosas te ve siempre el médico? Tres. Primero, levanta el brazo, pum, termómetro, gracias a Dios. ¿Qué te dice después? Saque la lengua. La presión. Los que somos cardíacos, la presión. Pero ¿qué te hace el médico? Te dice, saca la lengua. ¿Cómo puede ver el médico tu enfermedad en la lengua? Le digo una locura, una tontería. Puede ser una tontería que se me está ocurriendo a mí. ¿Qué dice la Biblia? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el médico te dice, saque la lengua. Y él puede verte la lengua y ver que tal vez allí haya muerte. Y el médico cuando me diga a mí, saque la lengua, decir, lero, 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 Jesús es mi sanador. ¿Qué te mira después? ¿Qué te hacen más? Te mire los ojos. Porque los ojos, dijo Jesús, son las ventanas del alma. Si tu cuerpo está lleno de luz, entonces las ventanas de tu alma estarán todas llenas de luz. ¿Qué quiero enseñar con esto, hermanos? Quiero enseñar que Cristo puede regenerar toda enfermedad de los huesos, toda enfermedad de la carne. Cristo puede regenerar todo pensamiento en la mente de derrota, de cautividad y de miedo. Levante conmigo su mano y diga conmigo, yo no le voy a temer ni a la enfermedad, yo no le voy a temer a la muerte, yo no le voy a temer al decreto del médico. Cristo es mi médico, Cristo es mi sanador. Levante su otra mano, diga ahora, Dios me va a traer fiesta, gozo y alegría dentro de mis huesos. Amén. Denle un aplauso fuerte. Eso, gozo y alegría. Según dice la Biblia en el Génesis, dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. ¿Sí? ¿Sabe eso usted? ¿De dónde hizo Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Lo sabe cualquier niño. Ahora en Juan 9, cuando el ciego de nacimiento, porque es que Jesús lo cura haciendo barro. ¿Por qué? Yo creo que el hombre, como no sabemos exactamente el diagnóstico, el hombre era ciego de nacimiento. Creo yo, pienso yo, mi mente volátil, que a lo mejor al hombre le faltaba la córnea, que a lo mejor al hombre le faltaba algo del globo ocular, algo le faltaba al hombre que estaba incompleto desde el nacimiento. Es decir, cuando nació, él no podía ver porque algo de todo su sistema ocular no estaba completo. Como el hombre estaba completo, ¿qué hizo el Creador? Lo completó, tomó barro de la tierra y regeneró lo que a su ojo le faltaba para ver. Y entonces Génesis 2 dice que Dios hizo a Adán alma viviente. Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán y entonces Adán fue hecho un alma viviente. Cuando Dios sopló aliento de vida en Adán, yo digo, es mi pensamiento, que Dios sopló todos los caracteres. ¿Sabe lo que es un carácter? Carácter es una letra. ¿Sabe eso? Es una letra. La A, la B, la C son caracteres. Suena como a carácter. Entonces cuando Dios sopló aliento de vida, porque déjeme decirle que Dios es la palabra viva y eterna. Dios es su misma palabra. La Biblia que usted tiene es
letra impregnada por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted lee, por eso los mismos judíos que eran hijos del diablo, Jesús le dice: cuando usted lee las escrituras, a ustedes le parece que en ellas tienen vida eterna. Es decir, aún bajo el concepto de la ley, aún bajo un pensamiento religioso, la lectura de la ley, de los caracteres, de los mandamientos, texto a texto, verso a verso, letra a letra, carácter a carácter, parecía que ellos tenían la vida eterna. Entonces, cuando Dios sopla en el hombre aliento de vida, ¿sabe lo que Dios sopla en el hombre? Su palabra. Su palabra. Por eso es que 430 años después de Abraham viene la ley. Es decir, antes de que la ley fuese escrita en las tablas de piedra, el hombre ya tenía el mandamiento de Dios, porque Dios había soplado en el hombre el soplo de vida, y al soplar el soplo de vida, entonces Dios traspasó su palabra a su tabernáculo. Ahora, es interesante que dice la Biblia en 1 Corintios que Adán fue hecho alma viviente. Pero dice 1 Corintios 15, 40 y tanto, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán, Cristo, el segundo Adán, el segundo representante del hombre, espíritu vivificante. Escuche ahora, léame lo que dice allí. 1 Corintios 15, 44 para adelante, el verso 46. Más lo espiritual no es lo primero. No está diciendo que no sea lo más importante, sino que dice que no es lo primero. Porque cuando yo le miro a usted, ¿qué veo primero? ¿El espíritu o el cuerpo? El cuerpo. Entonces Pablo dice: el espíritu no es lo primero, pero no lo dice en sentido de prioridad o de primogenitura. Lo dice en el sentido que cuando usted ve un cuerpo, lo primero que ve es la carne de esa persona. Y algunos son expertos en mirar la carne. Más dice, sino lo animal, luego lo espiritual. Verso 47, el primer hombre es de la tierra, Adán. Escúcheme, si el primer hombre es de la tierra, del polvo de la tierra, que es Adán, y ese hombre recibió el aliento de vida por el soplo del Espíritu, entonces 1 Corintios dice: más el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces en Adán nosotros recibimos un alma, pero en Cristo Jesús recibimos un espíritu vivificante. Ganamos por Adán, porque en Adán recibimos un cuerpo vivificado. Pero en Cristo, el segundo Adán, recibimos un espíritu vivificante. Es decir, en Adán ganamos, pero en Cristo ganamos mucho más todavía, porque en Cristo la palabra eterna, el Cordero. Por eso es que cuando Cristo dice en el Evangelio de Juan: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo, porque Él está diciendo: ustedes, mis discípulos, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre, entendiendo el concepto de la cena. Es decir, cuando comemos la carne, comemos la palabra de Cristo. Cuando comemos, bebemos la sangre, bebemos la esencia de Cristo. Es decir, cuando comemos de Cristo, toda la palabra eterna de Cristo entra dentro de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo recibe el gozo y la alegría diga conmigo esta palabra: vivificante. Usted tiene que leer la Biblia y se va a dar cuenta que los hombres de Dios murieron solo porque su tiempo y su ministerio había terminado. Moisés tenía 120 años y dice la palabra que la mente de Moisés estaba tan clara. Dice la Biblia que Caleb, el hombre que contemporáneo de Josué, le dijo a Josué: estoy tan joven, estoy tan fuerte, estoy tan lleno de esencia de vida como aquel día hace 40 años. Fíjese, la edad de este hombre Caleb allí eran más de 100 años.
Y el hombre dijo: yo estoy tan fuerte, estoy tan vigoroso, tengo tanta energía. Así que, Señor Josué, ese monte que Dios me habló es mío. Porque tengo fuerza, porque tengo vigor y tenía más de 100 y tantos años. Usted de repente ve a una persona de 50 que le duele aquí, le duele allá, le duele aquí, le duele acá. Señoras, los días X duran solo, seamos generosos, una semana. Porque uno no sabe. La previa, esto es como el fútbol. El fútbol es así. Está el partido, que es el partido, ¿no? Pero ahora se usa la previa. La previa dura desde que el equipo salió del hotel hasta la concentración. Y después del partido, ¿qué hay? El tercer tiempo le llaman. Yo no veo fútbol. Entonces, hay señoras que en los días que son los días normales de Dios, está bien, tenemos paciencia, pero por favor avísennos. Pónganle en el cartel de la oficina: este día es el día tanto, para uno saber, ¿no? Para no en el día andarse haciendo ilusiones. Como dijo un amigo, pienso en dos cosas nomás: en comer y lo otro. Hombre, con razón. No miren a nadie aquí, no existe en este planeta. Entonces, si usted asume la disposición, escúcheme bien, porque a veces nosotros no estamos enfermos de aquí, estamos enfermos de acá. Y nosotros nos predisponemos a abrir la puerta al dolor y a la enfermedad. Y entonces algunos de nosotros, de la gente de fe, a veces decimos: parece que me voy a enfermar. Mire la palabra de fe. ¿Cuál es la palabra de fe? Parece que me voy a enfermar. ¿Y cómo termina? Enfermo. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, señoras amadas, queridas, les vamos a permitir una semana en que ni Dios mismo las va a entender. Yo no sé, el Creador las entenderá a ustedes. Dios las hizo así. Yo creo que la mujer es la más bella creación del Señor, ¿no? Y como les dije hace unos domingos atrás, Dios te hizo la esposa para ti. Si a ti te gusta mucho que tocar, tu esposa tendrá mucho que tocar. Buena cinturita, me refiero de eso. Mi pastor una vez se mandó, él no ve Facebook, no tiene Facebook, se mandó la embarrada del siglo. Lo voy a vender aquí como Judas nomás. Un congreso lleno de gente, lleno de pastores. La esposa de los pastores siempre se sienten adelante. Y entonces él estaba en el púlpito y se acordó por alguna razón de su esposa y dijo: ¿te acuerdas, Flor? Le dice, cuando tú eras jovencita. Y le dice, de esa cinturita. Y yo creo que el silencio del cielo no es nada. Hasta nosotros los hombres sentimos compasión. Y las mujeres muy dignas siempre sonríen, ¿verdad? Toda mujer digna sonreirá frente a cualquier barbaridad que su marido hable. Siempre sonreirá. Pero la sonrisa le llegará hasta que se cierra la puerta de la casa, tú y ella solos. Y a veces dura más, porque a uno se le olvida, a uno jajaja, se ríe, ¿no? Pero llegó esa noche en que usted desde la mañana empezó a decir: oh, esta noche cantaré, no, cantares, y mi amado es bello, mi amada me goza. Llega la noche, ¿no? Y usted, negra, vamos, y la señora está ahí, ¿no? Gorro de lana, ropa chilota, calcetas, enojada, con el control en la mano, viendo Fatmagul. Usted ahí viene, y de repente la señora le dice: ajá, ahora. Si ahora solo los casados no entendemos. Lo demás lo dejamos a la imaginación. Entonces,
esta disposición nuestra, hermanas, hombres, jóvenes, a proclamar la enfermedad, a anunciar la enfermedad, no es una disposición totalmente de la palabra del Señor. ¿Por qué? Voy a terminar ahora. Porque si en Cristo fue espíritu vivificante, entonces Cristo ha desatado su palabra para poder vivificarnos. Usted reconoce, sabe, uno de mis textos que más me gustan a mí. Lo he explicado algunas veces rápidamente, pero ahora me tomaré unos minutitos más para explicarlo. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué tiene de particular la palabra de Dios? La palabra de Dios es lo único. Es lo único. No es la terapia. No es la ayuda médica. Solo la palabra de Dios tiene el poder de, según la Reina Valera, de penetrar. Es decir, eso es una palabra, penetrar es una palabra fuerte. Es una palabra violenta, no es una palabra liviana, es una palabra ofensiva, es una palabra de rompimiento. Solo la palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta partir, es decir, como dicen otras versiones, dividir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Usted sabe lo que es el tuétano ya. El tuétano es la médula de los huesos, donde algunos enseñan que allí hay una regeneración, hay la creación de las células. Es decir, en el interior suyo, en los huesos suyos, hay un proceso que es un proceso continuo de regeneración. Hay un proceso continuo de nuevas formación de nuevas células. Entonces, según dice Hebreos, la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, solo el carácter de Dios, solo Cristo, que es palabra hecha carne, tiene el poder de entrar, atravesar el lugar santo. Hablamos del tabernáculo, de atravesar los atrios, de atravesar el lugar santo y llegar al lugar santísimo, donde está todo el proceso de la mente y del pensamiento del hombre, donde está toda la reingeniería del hombre espiritual, no del hombre carnal, como dice Corinto. Lo primero que usted ve es el hombre de la carne, lo dice la Reina Valera, lo dice fuerte, el cuerpo animal, sino que la palabra de Dios llega hasta el hombre espiritual. Escúcheme, no es el cuerpo de la carne lo que le da vida al hombre espiritual, sino que es el hombre espiritual el que le da vida al hombre de la carne. Por lo tanto, la carne sufre debilidades, la carne sufre enfermedades, porque el espíritu del hombre no está alineado totalmente con la palabra de Dios. Por eso el salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero cuando confesé mi pecado, Dios me hizo oír gozo y alegría, y se volvieron a recrear los huesos que se habían abatido. Es decir, conforme a la condición del espíritu, es la condición del cuerpo humano. ¿Por qué estoy enfermo, pastor? Entonces, es por un engaño del pecado y de creer a lo que la ciencia médica
nos dice. Pero Hebreos dice: la palabra penetra, separa el alma, el espíritu, entre los huesos y entra a las coyunturas. Ahora, póneme allí por favor el Salmo 119, verso 25. Salmo 119, verso 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Pero ¿qué dice la otra parte del verso? Vivifícame según tu palabra. ¿Qué es lo que te vivifica entonces? ¿Qué es lo que te da vida? La palabra de Dios. Si el alma está abatida, si el alma está destruida, si el alma está quebrantada, ¿qué es lo que te vuelve a la vida? ¿Qué es lo que te vuelve al gozo? Escúcheme bien, porque la gente se enferma. ¿Sabe por qué la gente se muere? ¿Sabe qué pasa con el hombre que se jubiló? ¿A qué edad se jubiló un hombre? 65, 66 años, y el hombre deja de ser productivo. ¿Sabe lo que le pasa al hombre? Comienza a morirse. Le aparece el reumatismo, le aparece la cojera, le aparece esto, le aparece todo porque el hombre se volvió improductivo. ¿Qué le pasa a la abuelita que la contratan en el supermercado? ¿Sabe qué le pasa a la señora? Le vuelve a la vida, se vuelve a arreglar, se estira para acá, se estira para allá, se sube, se baja, hace una cosa y la señora se vuelve hasta atractiva, ¿no? Como que le dan ganas a uno de dejarle el billetito en lugar de la moneda. Oiga, la Sara tiene que haber sido muy buena moza y era anciana. Porque si no, dice la Biblia que 2 reyes le echaron el ojo a la Sara. Si la mujer cuarentona, la mujer cincuentona, mire la hermana Marita, la mira que le pega a su marido. La que se voló el bueno. Usted tiene que ponerle al vehículo de su marido lo que le ponen a los caballos en papel de diario y un hoyito para que mire nomás, nada más. Porque hay un encanto de la mujer cincuentona, ¿o no? ¿Cierto? La cara de lobo rapaz que pone hermano Sergio. Hay un encanto. Sara tiene que haber sido muy hermosa para que los reyes quisieran tenerla como esposa. Entonces, hermanas, sí, dice Pedro, vosotras como hijas de Sara, sí, bueno, no se crean tanto el cuento, tienen que ser hermosas para su Abraham nomás, nada más, ojitos cerrados. Hay algo entonces que en una mujer o un hombre que está por la ley que dice que el hombre no puede trabajar más. Si el hombre deja de ser productivo, el hombre comienza a morirse. Entonces, si la palabra de Dios, si el alma se abate, entonces si el cuerpo te dice que está a punto de jubilar, entonces ¿qué dice el Salmo? Abatida está hasta el polvo mi alma, destruido, cabizbajo, sin vida, pero dice, vivifícame conforme a tu palabra. Pero ¿dónde se produce? Aquí, en el alma, en el interior, en los tuétanos de los huesos. La palabra del Señor provoca un motor, una energía tan fuerte, tan poderosa, y escúcheme, le habla a cada célula de su cuerpo que la palabra de Dios dentro de ti, en los huesos, está dando una orden de que todo tu cuerpo sea vivificado. Es decir, por eso yo siempre digo que a los 50 años nosotros recién estamos comenzando a vivir. Mientras no nos pongan esa alabanza, salta, 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 terminaremos dignamente los retiros. Salmo 107, y aquí termino. Léalo conmigo, Salmo 107, verso 20. Envió, léalo con ganas así. ¿Qué dice? Ay, ay, ay. Ay, 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 léalo de nuevo conmigo. ¿A dónde te envía Dios la palabra? A la mente, claro que sí. Pero cuando Dios, mi hermano amado, envía su palabra, ¿has sabido hasta dónde llega la palabra?
Esto es una cosa fabulosa, porque la palabra, por eso que Cristo dijo, cuidado señores, si ustedes no entienden la palabra, cuando alguien escucha la palabra, cuando la palabra viene por el oído, es el órgano receptor, por lo menos del físico, pero hay otro órgano receptor que se llama espíritu, que es superior al órgano receptor de acá. Pero cuando la palabra entra por este órgano receptor, es el lugar donde la palabra puede ser abortada inmediatamente, porque dice, cuando alguien escucha el mensaje del reino y no lo entiende, entonces viene el malo y te arrebata la palabra que fue sembrada y te hace que la palabra sea fructífera. Pero entonces la palabra es como el espermio que corre en la carrera para fecundar el óvulo. Miles, millones de espermios para fecundar uno solo, fecunda el óvulo. Entonces la palabra viene entre el oído, pasa por todo este sistema mental analítico, y depende de la capacidad que usted tenga de educación, de cultura, de la religiosidad, puede que la palabra allí mismo sea abortada. Pero si logra pasar el órgano auditivo, si logra pasar las estructuras mentales, entonces el objetivo de la palabra es penetrar hasta el hueso, el tuétano, y vivificar todo el cuerpo, vivificar todo el tabernáculo, hacerte oír gozo y alegría, que los huesos que estaban secándose, los huesos se han reverdecido, porque el Salmo dice, envió su palabra y los sanó. Porque Cristo es su palabra. Dios envió su palabra y nos sanó. Póngase de pie, por favor. Wow. Hazme oír. Hazme oír. ¿Por qué es que la gente alegre no se enferma? Porque es que la gente depresiva siempre está enfermo. Porque es que la gente tiene disposición a enfermedades terminales. Vino la madre de un hermano acá que estaba enfermito, y la madre de este hermano estaba triste, una carga de tristeza. Y comenzó a decir que lo más probable es que su hijo tuviese cáncer. ¿Y por qué va a tener cáncer el hijo? Es que ella dijo, en mi familia hay antecedentes de cáncer. Oye, tócame el string, por favor, así como, pero el string pero alegre. En mi familia, dijo, primos, tíos, si le pongo más color puede que no, pero todos han muerto de cáncer. Dijo, tú tienes un primo que murió de cáncer. Y ella dijo, y era un hombre que tenía la misma fe de ustedes, y murió de cáncer. Y yo lloraba a la mamá de este hermano, lloraba amargamente ahí, porque ella ya asumía. ¿Sabe por qué? Asumía porque toda su familia había mucha enfermedad de cáncer. Pero sabe que mis apellidos son Pincheira González, según la carne. Pero ¿sabe cuál es mi familia? Mi familia es la familia de Dios. Señor. ¿Sabe por qué Jesús nunca tuvo un hueso quebrado? ¿Sabe por qué Jesús nunca estuvo enfermo? Porque su cuerpo, a diferencia de los sacerdotes de Malaquía que nos enseñaron ayer en el retiro, que recibían cualquier ofrenda, partos, cojos, tiñosos, el cuerpo de Cristo tenía que ser totalmente sano,
totalmente vivificado. Entonces dice la Biblia en el libro de Hebreos dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Físicamente, genéticamente, de línea de sangre, provengo de alguien que tenía el apellido Pincheira, pero espiritualmente soy hermano del Hijo de Dios, que nunca tuvo enfermedad, que nunca tuvo dolencia y que ninguno de sus huesos fue quebrantado. Esa es mi familia, esa es mi herencia, una herencia de salud, una herencia de vida, una herencia de la palabra vivificante. Cristo es tu hermano, dice Hebreos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y si Él en la cruz ofreció un cuerpo sano, esa herencia es mi herencia espiritual. Por eso los cincuentones, los 55 tones y los 60 y tantos tenemos tanta vida y tenemos tanto vigor, porque Él ha enviado, tócame ahora la batería, porque Él ha enviado su palabra y su palabra nos sanó. Escúcheme una cosa, déjeme decirle una cosa más glorioso todavía. Y no te sanó ahora en este tiempo, y no es que su poder esté para sanarte ahora. ¿Sabe cuando Él te sanó? Seguramente usted ha leído el profeta Isaías, donde dice: ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Es decir, cuando Isaías dijo eso, en la eternidad del Verbo de Dios, en la eternidad del Padre, dijo: toda enfermedad, toda dolencia, toda amargura, toda pobreza es puesto sobre el cuerpo sano de mi Hijo, y Él fue hecho llaga para que por sus heridas nosotros fuéramos curados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que ponga esta tarde ya su mano allí. Corta la grabación. Que los que quieran seguir viendo vengan a Puerto Varas. Ya está creciendo cada vez más gente que ve, que escucha de otros lugares, de otros países. Así que la palabra viaje a través de estos recursos, pero ponga las manos sobre la enfermedad, ponga las manos sobre la dolencia, ponga las manos sobre los huesos. Vivifícame. Vivifica mi tabernáculo, dale vida a mi tabernáculo. Oh, si por eso en el altar, por eso en medio del tabernáculo está el altar, la llama encendida que nos da vida, que nos da luz. Padre, ahora mismo ponga la mano allí en la cabeza. Si usted tiene problemas de la mente, si usted tiene temor en la mente, si usted sufre permanentemente de angustias mentales, sufre permanentemente de depresión, cuando se levanta en la mañana usted no tiene fuerza, termina el día y no tiene fuerza. Eso, mi hermano, ahora tu cuerpo sea vivificado, ahora tu cuerpo sea sanado. Dígale a la mente, dígale a la rodilla, dígale al hueso, dígale que Dios envió su palabra para que por su palabra yo fuera sanado. Toda enfermedad, toda dolencia, toda angustia en la mente, en tu corazón. Dile al Padre, abre tu boca y dile al Padre: hazme oír gozo y alegría.